Buenas noches, América. Enésimo intento de diálogo en Nicaragua para encontrar una salida a la crisis que vive el país desde hace meses. Horas antes del inicio de las conversaciones, hoy, la justicia nicaragüense liberó a decenas de detenidos por participar en las protestas contra el gobierno de Ortega de los últimos meses. Estos considerados presos políticos salieron al amanecer de este miércoles. Es un gesto, o al menos así quiere que sea leído el gobierno de Ortega, para demostrar su buena voluntad frente a este nuevo proceso de diálogo, pero el gesto le delata. ¿Quién decide la libertad de los presos? ¿El gobierno coincidiendo con el proceso de diálogo? ¿Qué independencia de poderes hay en Nicaragua que Ortega decide en el Ejecutivo y en el Judicial? Y si los han soltado porque no hay causas contra ellos y los detuvieron por protestar contra el gobierno, ¿no es eso una prueba de su condición de preso político o preso por sus ideas políticas contrarias a Ortega? Las informaciones que difunden organismos de derechos humanos calculan que hay más de 700 personas detenidas en distintas cárceles del país por participar en las protestas que estallaron el pasado mes de abril. Y según lo que aseguran esas mismas fuentes, los liberados hoy podrían ser un centenar. Quedan, por lo tanto, más de 600 presos políticos en cárceles nicaragüenses. Nosotros siempre hemos apostado por el diálogo, pero como hacen otros gobiernos de tintes autoritarios en el hemisferio, eso ya lo sabemos, las detenciones masivas de ciudadanos que protestan en su contra no pueden ser, en un eventual proceso de diálogo, la moneda de cambio para exigir nada. La liberación de los presos debe ser la condición previa para ese diálogo. Nicaragua sufre hoy una crisis que ha dejado centenares de muertos. La CIDH ha insistido en que el gobierno de Nicaragua ha cometido crímenes de lesa humanidad. Tras la liberación de todos los presos políticos, debería comenzar el diálogo para ver cómo los responsables de esos crímenes son llevados ante la justicia. Esos son los pasos que esperan los nicaragüenses y los demócratas en general. Lo de hoy no ha sido un gesto, sino una obligación que no es suficiente. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino, con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias, para poner algunas notas al pie, para hablar con los protagonistas, para comprender algunas cuestiones de la actualidad. Miren qué datos tan interesantes que nos han llevado a la reflexión. Datos de cómo ven los estadounidenses una cuestión tan sensible, no solo en Estados Unidos, aunque particularmente lo es en este país, sino en general, es la cuestión del aborto. Una nueva encuesta que se acaba de conocer demuestra un cambio en la percepción en un periodo de tiempo muy corto. Habitualmente las opiniones sobre el aborto en Estados Unidos han mantenido a la sociedad dividida y de una manera, me atrevería a decir, consistente a lo largo del tiempo, en las últimas décadas, de los partidarios del aborto y los partidarios de la elección o pro-elección, pro-choice, que se dice en inglés. Miren los datos. El pasado mes de enero, preguntados a los estadounidenses, se identificó que el 38% de los mismos eran pro vida y el 55% pro elección, es decir, partidarios de la opción del aborto si la persona, la mujer, lo quería. Un mes después, esa brecha, que tenía 17 puntos porcentuales, se ha cerrado totalmente, mostrando una sociedad dividida. Los datos demuestran que los partidarios pro vida están alrededor del 47% y los partidarios de la elección en el 47% también. Este cambio se ha producido cuando, en el mismo momento, Nueva York ha aprobado una ley del aborto. Una ley que ha llamado la atención, ha puesto el grito en el cielo de algunas organizaciones, especialmente pro vida, y que también se ha llevado el aplauso de las organizaciones a favor del aborto. ¿Qué dice esa ley? Permite romper la barrera de los 24 semanas si la mujer que está gestando está en riesgo su vida. Esa ruptura de la semana 24 ha generado una gran controversia y coincide en el tiempo con este cambio de percepción. ¿Dónde ha cambiado particularmente la percepción? En los jóvenes. Miren particularmente a los
demócratas de menos de 45 años. Hace tan solo un mes, el 20% de esos demócratas de menos de 45 años, el 20% eran pro vida y el 75% por elección o a favor del aborto. Esos datos han cambiado en tan solo un mes, pasando de los defensores de la vida al 34% y al 61%, ha pasado del 75 al 61, los que son partidarios del aborto. Por eso hemos querido invitar en el programa de hoy a dos voces, una de cada lado, para que nos ayuden a comprender un poquito sobre este debate. Y por eso saludo hasta ahora a Johanny Adams, es vocera de Planned Parenthood, partidaria de la elección. Señora Adams, gracias por estar con nosotros. Y con Iseth Marie Lavoie, que es activista pro vida. Gracias a ambas por estar en el programa esta noche. En los últimos 50 años, lo hemos dicho, las percepciones sobre el aborto en la sociedad estadounidense se habían mantenido estables, pero han cambiado en el último mes, en las últimas semanas, y nos llamaba la atención, particularmente por los jóvenes. ¿Por qué, señora Adams? Muchísimas gracias por la invitación. Te quiero contar que el tema del aborto sigue siendo controversial desde el punto de vista político, pero realmente lo que estamos hablando es de la salud y los derechos reproductivos de la mujer. El aborto tiene más de un 70% de aprobación por el pueblo estadounidense, que no quiere que el aborto se convierta en algo ilegal en este país. Quieren que el aborto continúe siendo seguro y legal para todos. Señora Lavoie. Bueno, ciertamente estamos viendo que en estos momentos, en este tiempo, es una situación extrema. Estas legislaciones ya no están siendo, podríamos decirlo así, por encimita, sino se está diciendo que se va a matar a una criatura, y yo pudiese decir que se está hablando extremadamente, y por eso la gente está despertando, está viendo que esto es un asesinato en el vientre materno. El tema del aborto sin duda es un tema muy controversial y podría convertirse en uno de los elementos clave en la próxima campaña electoral. Dependerá también de si los candidatos lo ponen sobre la mesa o no. En cualquier caso, los activistas, los partidarios y los detractores del aborto ven siempre a la sentencia que legalizó el aborto en Estados Unidos, la conocida sentencia de Roe versus Wade. Me gustaría preguntarles si creen que esa sentencia está en riesgo y podría haber una nueva sentencia que acabase derogando la sentencia que legalizó, que permitió el aborto en Estados Unidos. Siempre que ha habido este cambio en la Corte Suprema, ha venido precedido por un cambio en la percepción de la sociedad, y ahora los datos muestran que podría empezar ese cambio. ¿Qué opina, señora Adams? Por supuesto, puede ser una posibilidad, y esto lo sabíamos desde antes que se nominara y desde antes que se confirmara a Brett Kavanaugh a la Corte Suprema. Era por lo que las organizaciones que estamos en favor del derecho de una mujer a decidir sobre su cuerpo estuvimos en las calles protestando, estuvimos marchando para que Brett Kavanaugh no se confirmara a la Corte Suprema. No sé si sabes que en los últimos 7 años han habido más de 400 leyes antiabortistas al nivel estatal, donde estados están impulsando cada vez más leyes que son más restrictivas, y más restrictivas no solo al derecho al aborto, sino al derecho y a la salud reproductiva de la mujer. Señora Lavoie. Estoy totalmente convencida que Roe versus Wade va a ser derogada, y le doy las gracias a todas las personas que de alguna manera u otra han venido trabajando año tras año por más de 4 décadas pro vida, en defensa de la vida. Y yo creo que nos hemos organizado bien, y realmente lo que le estamos mostrando a una sociedad es que no puede haber otro derecho sin ese primero, que es el derecho a la vida. Y yo creo que sí, que lo vamos a ver muy pronto, solo basta el tiempo. Las opiniones encontradas de dos voces sobre el polémico debate del aborto, particularmente en Estados Unidos. Gracias a ambas por estar con nosotros. Antes de terminar esta sección de noticias con explicación o con pie, recurrimos a una denuncia que hemos conocido hoy. Hace referencia a Colombia. En Colombia, la organización Human Rights Watch hoy ha revelado una denuncia de profundidad, de calado, que ha sido polémica. Dice esta organización
que el gobierno acaba de nombrar a 9 generales en puestos de responsabilidad dentro del ejército. Y la organización asegura que esos 9 militares, la organización Human Rights Watch, dice que de esos militares hay 3 generales que hay evidencia creíble que los implicarían en actividades como ejecuciones extrajudiciales y otros abusos. Y de los 6 restantes, dice que bajo su mando se investiga por parte de la Fiscalía General de la Nación que sus soldados participaron o estuvieron involucrados presuntamente en ejecuciones perpetradas bajo el liderazgo de estos generales. Esta es la denuncia que hace la organización Human Rights Watch. Su director para las Américas es José Miguel Vivanco. Señor Vivanco, buenas noches. Gracias por estar en NTN 24. ¿Qué evidencia tienen de estas acusaciones graves que ustedes hacen? Buenas noches. Las evidencias son sólidas. Corresponden a documentos oficiales que provienen fundamentalmente del ejército. Operaciones y pagos de recompensas que fueron estos documentos requisados por el CTI de Fiscalía en operaciones de allanamientos que se verificaron cuando estaban investigando falsos positivos hace ya varios años. Estos también están acompañados, estos documentos, con información proveniente de la propia Fiscalía, que están en los expedientes, donde constan testimonios que se refieren a estos casos. Hay pruebas que consideramos suficientes para avanzar una investigación penal sobre estas materias, investigaciones que en la práctica están paralizadas desde hace ya bastante tiempo. ¿Me puede dar algún ejemplo de esas actividades que dimensionen la gravedad de los hechos? Mire, por ejemplo, el caso del actual comandante del ejército, Martínez Espinel. Él fue el segundo comandante de una brigada blindada que operaba en el Cesar y La Guajira entre el año 2004 y 2006. En 2005 se produjeron a lo menos 23 ejecuciones extrajudiciales, casos de desaparecidos, de falsos positivos, que están siendo investigados por la Fiscalía, hechos que fueron cometidos por sus subalternos. Hay un dato muy particular y muy llamativo, y yo diría muy grave, que es un documento firmado por el propio actual jefe del ejército, en el que se paga una recompensa de $1 millón en 2005, por una operación que él mismo califica como exitosa, donde resulta muerta una pequeña niña indígena de 13 años. Allí está la firma del comandante del ejército. Hay más casos también que se mencionan, son 9 casos de 9 generales. Hay otro que fue imputado por la Fiscalía, como el general David Bastidas, que se le imputan 32 homicidios, 14 desapariciones y 10 casos de torturas. Él hace parte del Estado Mayor del Ejército. ¿Cuáles son los siguientes pasos que van a seguir más allá de esta denuncia pública? A lo menos son 2 objetivos. El primero es que la Fiscalía que dirige el doctor Néstor Humberto Martínez realice las investigaciones, impulse las investigaciones que estos casos merecen. Porque no es posible que a estas alturas existan estos antecedentes tan serios e incluso de los 9 generales que mencionamos, 3 con imputaciones, y esto no haya dado lugar a que las investigaciones realmente avancen. Hay muchos más generales, no solo son estos 9, hay varios casos en retiro que tienen responsabilidades en estas materias. Y lo segundo, obviamente, es que el gobierno que preside hoy día el doctor Iván Duque también revise la composición de la actual cúpula y en el futuro no se permitan o promuevan ascensos de militares con este tipo de antecedentes. ¿Se lo han hecho saber al gobierno colombiano? ¿Cree usted que el presidente Iván Duque está comprometido con la transparencia y con el fin de la impunidad en este tipo de hechos? El informe es de conocimiento público, lo hemos entregado hoy día
a la opinión pública mundial, no solo en Colombia, en inglés y en castellano. Esperamos que el gobierno de Colombia, del presidente Iván Duque, tome con la mayor seriedad esta información y decida qué reformas, qué ajustes se pueden hacer en función de estos antecedentes. Si confiamos o no en la voluntad del actual gobierno, yo creo que estas materias se deciden en función de los resultados, de los hechos concretos, no tanto de los discursos. Veremos entonces cómo reacciona el gobierno del presidente Duque ante estas revelaciones. Es la denuncia de la organización Human Rights Watch en boca de su director para las Américas, el señor José Miguel Vivanco. Señor Vivanco, gracias por haber estado con nosotros esta noche en Poder Latino. Así terminamos esta sección de algunas cuestiones de la actualidad con las voces de los protagonistas. Hacemos una pausa y al volver hablamos con el presidente del Parlamento Europeo. Le vamos a preguntar sobre lo que ha pasado en la frontera colombo-venezolana, porque la voz de Antonio Tajani ha sido una de las más críticas por parte de la Unión Europea y particularmente del Parlamento Europeo sobre la situación, la crisis en Venezuela. Y también le preguntaremos por Nicaragua. Ya volvemos. Tiempo para la entrevista en nuestro Poder Latino de hoy. La situación en Venezuela es probablemente el problema que más preocupa a la mayoría de países de este hemisferio. No exclusivamente, también en el viejo continente, en Europa, le están poniendo atención y no son pocas las voces que levantan, que ponen el grito en el cielo de la importancia de ponerle presión a Nicolás Maduro para encontrar una salida a la crisis venezolana. Una de esas voces contundente es la del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. El señor Tajani está en Washington de visita oficial, donde se ha reunido con altos funcionarios de la administración estadounidense, con el secretario general de la Organización de Estados Americanos y también con representantes del Congreso. Lo saludamos hasta ahora en Washington. Señor Tajani, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Poder Latino. Buenas noches. Empiezo preguntándole por su valoración sobre lo acontecido en la frontera colombo-venezolana el fin de semana pasado. No entró la ayuda humanitaria. ¿Qué opina? No, es un desastre humanitario, es un error muy grave del régimen del señor Maduro, el bloqueo de las ayudas humanitarias, porque faltan medicamentos, se mueren de hambre los niños en Venezuela. Es bloque es totalmente incorrecto, es loco, un bloque que está en contra del pueblo de Venezuela. Por eso yo creo pedimos al señor Maduro de abrir las fronteras y ayudar a su pueblo. Él dice que está en favor del pueblo, trabajando así está en contra del pueblo. Estados Unidos nunca ha descartado la opción militar. ¿Cómo cree que tendría que ser esa opción militar si se diera? Yo no creo que es importante hacer una acción militar. Es importante que los militares reconozcan al señor Guaidó como presidente interino, respetando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela e ir a las elecciones presidenciales para elegir el nuevo presidente legítimo de Venezuela. ¿Es una intervención militar una línea roja para Europa? No, no es la línea de la Unión Europea. Nosotros pedimos al señor Maduro dejar su poder, de convocar elecciones para elegir el nuevo presidente de Venezuela. Lo se puede hacer respetando la democracia, con un acuerdo pacífico, pero no puede perder tiempo el señor Maduro intentando hablar con el Papa, intentando hablar con el señor Trump, intentando hablar con todo el mundo. No hay tiempo. Vamos a las elecciones. El pueblo de Venezuela es un pueblo libre y puede decidir su próximo presidente de la República. En la Unión Europea hay todavía algunos países que no han reconocido a Juan Guaidó. ¿Por qué cree que no se ha dado ese paso? Es un error muy grave. El Parlamento Europeo en su resolución con la cual reconocía al señor Guaidó como presidente interino, al mismo tiempo pedía a los estados europeos de reconocer al señor Guaidó como presidente interino en respecto del artículo 52 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los miembros del Grupo de Lima y Estados Unidos están valorando los siguientes pasos a dar para continuar aumentando la presión sobre Nicolás Maduro. ¿Qué pasos cree que se tendrían que dar a partir de ahora? Sanciones contra los amigos de Maduro, que gastan mucho dinero en todo el mundo, tienen mucho dinero en todo el mundo, son ricos, el pueblo de Venezuela se muere de hambre. Eso es inaceptable. Por eso añadir sanciones en contra de los amigos de Maduro, que tienen dinero en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo, en Cuba, un bloque total de los dineros de estos señores.
Estados Unidos está planteando retirar las visas, suspender visas a familiares de miembros del gobierno de Nicolás Maduro o altos funcionarios de ese gobierno de Nicolás Maduro. La Unión Europea tiene un espacio Schengen, pero los países deberían actuar en la misma dirección que está haciendo o que está amenazando hacer Estados Unidos. Yo creo que es importante una reacción muy dura a nivel europeo, a nivel americano, juntos, todo el mundo, y también latinoamericano, para un bloque de este trabajo negativo y criminal de este régimen del señor Maduro. Antes de terminar, le pregunto por Nicaragua. ¿Qué está haciendo la Unión Europea para contribuir a encontrar una solución a la crisis nicaragüense? Nosotros enviamos un mensaje, yo he escrito una carta al señor Noriega para pedir de respetar las reglas democráticas. Nosotros tenemos miedo de una evolución negativa de la situación. Gracias al trabajo del señor Almagro y de su organización, hoy hay presos políticos que dejan la cárcel. Es un mensaje positivo, pero nosotros pedimos al señor Noriega de liberar todos los presos políticos que están en la cárcel de Nicaragua, y pedimos también reformas e independencia de la organización institucional de Nicaragua. ¿Cree usted en el proceso de diálogo que parece que hoy comienza de nuevo en Nicaragua? Esperamos que sí, yo creo en el diálogo, pero el diálogo no puede ser perder tiempo. Es la voz del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Señor Tajani, gracias por haber estado en NTN 24. Buenas noches. Buenas noches a todos. Pues precisamente hablando de Nicaragua, hoy comenzaba ese nuevo intento de proceso de diálogo. Y se ha producido, como decíamos al principio del programa, unas circunstancias que nos han llamado la atención. Y es que horas antes de iniciar ese proceso, el gobierno ha anunciado la liberación de, dicen las organizaciones de derechos humanos, aproximadamente un centenar de prisioneros, de presos políticos. Qué casualidad que comienza ese proceso de diálogo y se liberan esos presos, como decíamos al inicio del programa. Un proceso de diálogo en el que muchos no le tienen mucha fe y otros le ponen condiciones antes de que comience, entre otras cosas, que se liberen esos presos políticos. Félix Madariaga es el director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas de Nicaragua y lo saludamos a esta hora de la noche. Señor Madariaga, gracias por estar con nosotros, bienvenido a Poder Latino. ¿Qué tenemos que esperar de ese proceso que hoy comienza de nuevo en Managua, en Nicaragua? El proceso comienza con muchas desconfianzas que son naturales, porque el régimen de Daniel Ortega ha usado lo que él ha llamado el diálogo como una oportunidad para oxigenarse. Sin embargo, en esta oportunidad se ha dado un voto de confianza a los negociadores de la Alianza Cívica para que logren lo fundamental en este momento, que es el restablecimiento pleno de los derechos humanos, la liberación de todos los presos políticos, un proceso de justicia, un acuerdo de transición hacia la democracia y naturalmente la salida del dictador, que es la máxima expectativa de la población nicaragüense democrática. ¿Qué le parece la liberación de esos alrededor de centenar de presos considerados políticos en Nicaragua hoy, precisamente que comienza ese proceso de diálogo? Ellos nunca tuvieron que estar presos, pero son ciudadanos que han protestado haciendo uso de sus derechos constitucionales y los derechos humanos universales, que es el derecho a la protesta, a la libre asociación. Quiero reconocer la valentía de esos presos que están ahí. Los que han salido inclusive contra su voluntad, porque decían que no se querían ir hasta que soltaran a todos sus compañeros. Lamento que Ortega los esté usando como fichas de póker en una negociación. Estas personas nunca tuvieron que estar presas y todos los presos políticos tienen que ser liberados a la brevedad posible. ¿Cree usted que debe seguir siendo por parte de la oposición una demanda para ese diálogo la renuncia de Daniel Ortega, o cambiando el Tribunal Electoral para garantizar su independencia sería suficiente ir a elecciones, unas elecciones libres y transparentes? Para gran parte de la población, para la mayoría sigue siendo imperativo, pero quiero ser transparente. Yo pertenezco a un pequeño grupo de personas que fueron propuestas para la primera ronda del diálogo y el gobierno no nos aceptó como negociadores, inclusive prohibió mi presencia y la de otros colegas en las mesas iniciales de diálogo. Sin embargo, nosotros, los que hemos tenido una posición más dura, más fuerte, y que no estamos siendo parte del equipo negociador, le estamos dando un voto de confianza a los negociadores de la Alianza Cívica y creemos que ellos no van a declinar esa demanda, que es la demanda de la salida del dictador.
Señor Maradiaga, usted forma parte de ese grupo de voces de la sociedad civil que son diversas, pero que se distingue de algunas de ellas porque usted ha hecho declaraciones y acusaciones muy duras, muy graves en contra de Daniel Ortega. ¿Cree que, como por ejemplo a su grupo, que no les han dejado participar en ese proceso de diálogo, cree que en ese proceso está representada la diversidad de la sociedad civil? Bueno, ese ha sido el principal reclamo. No está hasta el día de hoy presente el principal movimiento de oposición del país, que es el movimiento campesino, el que ha puesto más muertos, más presos. El principal representante del movimiento sigue en la cárcel, que es Medardo Mairena, y nosotros esperamos que el error de haber iniciado un diálogo sin un representante del movimiento campesino y sin un representante de las víctimas asesinadas por el régimen sea lo que se pueda corregir en el transcurso de las negociaciones, ¿verdad? Pero en este momento nosotros hemos apostado por la unidad y creemos que el régimen apuesta por nuestra desunión, pero no vamos a caer en la trampa de la desunión. Estamos unidos en el mismo propósito de la transición hacia la democracia. Es el análisis de Félix Maradiaga. Es director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas de Nicaragua. Gracias, señor Maradiaga, por estar con nosotros en un día como hoy en el que comienza ese proceso de diálogo. Hacemos una pausa en nuestro Poder Latino de hoy, un análisis que les hemos traído con la visión desde el otro lado del Atlántico, del presidente del Parlamento Europeo, pero también de la crisis en Nicaragua, ambos hablando de probablemente los dos principales problemas políticos y de crisis humanitaria y democrática que tiene América Latina, Nicaragua y Venezuela. Tiempo para la entrevista en nuestro Poder Latino de hoy, una entrevista que hoy la queremos centrar en lo que ha sucedido en el Congreso. Saben que esta semana es una semana de maratón de audiencias, particularmente para quien fue abogado del presidente Trump y lo que en inglés dicen fixer o arreglador. Vaya, la persona que le sacaba de los problemas al entonces empresario, luego candidato, y que hoy es presidente de los Estados Unidos. Ese es Michael Cohen. Michael Cohen, que ya ha recibido condena y tiene que empezar a cumplir este próximo mes de junio de 3 años de cárcel. Pero antes de entrar, el juez le ha permitido un periodo de gracia para dos cosas. Una, prepararse las intervenciones que está haciendo en el Congreso esta semana, 3 días de audiencias, una pública, la de hoy, 2 privadas, la de ayer y la de mañana. La de hoy ha sido explosiva, lo han visto en NTN 24. El motivo de ese periodo de gracia era prepararse esas audiencias y tratarse una dolencia que tiene en un hombro. Luego entra en prisión. ¿Qué ha pasado con Cohen? Que se ha distanciado. Recuerden que Cohen en un momento dado de su carrera profesional dijo que estaba dispuesto a recibir una bala, a parar una bala para proteger a Donald Trump. Hoy le ha dicho de todo. Mentiroso, que es un engaño, que es racista, que conocía de las relaciones entre su campaña y Wikileaks. Recuerden que durante la campaña electoral se filtraron una ingente cantidad de documentos que la inteligencia estadounidense dice que robó el entorno ruso a la campaña de Hillary Clinton y que se hicieron públicos a través de Wikileaks. Cohen hoy ha dicho que la campaña sabía de esa difusión de Wikileaks antes de que sucediese. El profesor Emilio Viano nos acompaña esta noche. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, gracias por invitarme. El señor Viano es constitucionalista, es profesor de Derecho en la American University, aquí en la capital estadounidense. Profesor, ¿qué valoración hace, qué primer comentario le genera la sesión de hoy del Congreso? Bueno, claramente ayuda mucho a los demócratas, digamos, porque claramente hubo dos campos. Los republicanos... Disculpe, ¿los demócratas del Partido Demócrata o los demócratas que creen en la democracia? No, eso, hablando del Partido Demócrata. Y claramente había dos agendas. Para los del Partido Republicano era de destruir la credibilidad de Cohen. Y continuamente estaban recordándole que usted es un mentiroso, que fue condenado por eso en un tribunal, que va en la cárcel, etcétera, etcétera. Y para los partidos demócratas es para reafirmar que Trump sabía mucho más, conocía mucho más, mandó mucho más de lo que ha admitido hasta la fecha en decisiones que han afectado la campaña de Hillary Clinton, por ejemplo, las relaciones con Wikileaks, los pagos a las mujeres con las cuales tuvo relaciones y muchos otros asuntos controvertidos hasta ahora. Así que los del Partido Demócrata estaban intentando de
corroborar, digamos, lo que se ha hablado hasta ahora de Trump como un partícipe muy activo, no pasivo, no que no sabía, como él siempre dice. Y para los del Partido Republicano, de decir, ¿por qué estamos aquí? Estamos desperdiciando en nuestro tiempo. La representante de Virginia Occidental dijo, yo estoy traicionando a mis votantes porque estoy desperdiciando mi tiempo, al contrario de representar sus intereses en este ejercicio que vale nada. Esto un poco, digamos, el juego. Mismo entre los del Partido Demócrata había, digamos, desacuerdos, porque oficialmente no podían preguntar nada sobre Rusia, pero había muchos de ellos que querían preguntar sobre Rusia. Y no podían preguntar sobre Rusia porque una de las limitaciones que tenía Cohen frente a las preguntas que le hacían los legisladores era que no podía entrar en los detalles de algo que está bajo investigación que lidera el fiscal Robert Mueller. Claro. Usted, frente a esa cuestión de la credibilidad, cuando ha escuchado a Cohen, ¿usted le cree? Bueno, yo pienso que él se presentó bastante bien, porque lo que hizo bien fue de admitir que mintió, pidió perdón y se demostró, digamos, triste por lo que hizo, prometiendo de cambiar en el futuro y pidiendo disculpas a sus padres y a su familia y hablando mismo de su papá como sobreviviente del Holocausto, en el sentido que tenían una cierta nobleza de misión para que el mundo sea más justo. Claramente depende del punto de vista del oyente. Si el oyente ya está predispuesto a pensar que no va a decir la verdad o no quiere admitirlo, como los del Partido Republicano en mayoría, particularmente el vicepresidente de la Comisión republicano, muy agresivo, claro que uno no le cree. Pero en mi opinión, él se comportó muy bien, fue humilde, no cuestionó a los diputados que lo estaban interrogando, contestó normalmente muy claramente y cuando no podía lo dijo muy bien, mismo cuando le haría, digamos, sido muy útil contestar. Yo creo que al final claramente es una audiencia partidista de partido, pero yo creo que lo manejó muy bien, en mi opinión. Dice el presidente Trump que lo que hace Cohen ahora es mentir porque lo que quiere es rebajar la pena, la condena que él tiene. Sí, claro. Hay naturalmente un quid pro quo. No hay duda que él quiere también atraer la simpatía del juez, de Mueller y de otros, en el sentido de no pasar tanto tiempo en la cárcel. Y como hemos visto, los del Partido Republicano mismo entraron en la cuestión si en el futuro escribiría un libro que le ganaría mucho dinero y cuánto sería, para decir que es un teatro, es un espectáculo. Mucha gente escribió libros, todo el mundo lo hace si pueden y claramente ganan dinero, es verdad. Cohen admitió que sí, había gente que le había preguntado de hacerlo. Al final, yo creo que la tentativa de los republicanos eran también hechas para su propia base, claramente, para demostrar que ellos están, digamos, al lado de Trump. Es esto lo que algunos del Partido Demócrata aprovecharon, utilizaron, diciendo: nosotros somos los únicos que le preguntamos algo sobre Trump. Eso es verdad, es un poco, digamos, desconcertante ver cómo los diputados del Partido Republicano no quieren en ninguna manera cuestionar a Trump, no quieren abrir la puerta a que se pueda decir, bueno, vamos a ver, Trump de un lado es para ellos o perfecto o inocente, mientras que del otro lado Cohen es totalmente mentiroso, lo que claramente desde un punto de vista racional no es, digamos, bien equilibrado. Hay siempre, frente a estas audiencias, frente a estas investigaciones, la gran duda de si esto va a acabar en un proceso de destitución o, en inglés, impeachment. Para que eso se produjese tendría que quedar demostrado, además de haber intencionalidad política por parte de los legisladores para abrir ese proceso, quedar demostrado que hubo traición. Bueno,
Primero, esto es también lo que es diferente ahora con el testimonio de Cohen, que él trajo consigo documentos. De hecho, durante su testimonio a veces los proyectaban sobre la pantalla, ¿no? Que es algo muy importante, de demostrar que hay, digamos, algo por escrito. Claro que no siempre lo tiene. Por ejemplo, cuando él habla de una conversación telefónica, cuando parece que le dijeron a Trump que habían hablado con Assange en Londres, con Wikileaks, con los documentos dañinos a Hillary Clinton. Esto, claro, él no lo puede demostrar porque no pudo naturalmente grabarlo. Pero tiene muchos documentos y esto es lo que le da más credibilidad a él y naturalmente más razones a los del Partido Demócrata de cuestionar la presidencia de Trump. La definición de cuál es un crimen de traición no está escrita en ningún lugar. Depende del punto de vista del Parlamento. Y si los del Partido Demócrata piensan que quieren instaurar un procedimiento de impeachment, intentarán ellos de definirlo así. Esto podría ser naturalmente algo muy dañino a Trump, particularmente para una campaña de reelección. ¿Qué es lo más grave de lo que está saliendo de las comparecencias de Cohen a su juicio? Bueno, lo más grave es la atmósfera de mentira, de manipulación, de no decir la verdad, de encubrimiento de lo que están verdaderamente haciendo, de negar que hubo cooperación con Wikileaks, Assange, en contra de Hillary Clinton, que se une también a ciertas declaraciones de Trump durante su campaña en aquel tiempo, en julio, ¿no? De su campaña, cuando él pedía a Rusia de encontrar más documentos contra de Clinton. Ahí en eso se encajó bastante bien la cronología de lo que pasó. Y también el hecho de que hubo, digamos, acuerdos sucios en proveer dinero, por ejemplo, para pagar a estas mujeres, por ejemplo, o que no se pudiese encontrar fácilmente. Vale decir, crear una atmósfera de corrupción. Del hecho que este presidente, como dijo él, intento de decir él, no se interesa de los intereses del país. Se preocupa para sus propios intereses, para sus propias ganancias y la de su familia. Es ahí, naturalmente, donde mucha gente se cuestiona si él verdaderamente es sincero como presidente o si está aprovechando de su posición para dar más fuerza a sí mismo, a sus hijos, a sus empresas, para más ganancias ahora en el futuro. Una de las acusaciones, como le decía antes, de Trump es que está intentando rebajar condena. Cohen ya fue hecho público por parte del equipo de Robert Mueller, el investigador de la trama rusa, que contó en un principio con su colaboración, pero luego se demostró que les había mentido. ¿Cuál es la relación que hoy tiene Cohen con Mueller? Bueno, claramente esto es lo que todos esperamos. Esperamos de ver cuál será el informe de Mueller. Hay mucha expectativa que sea publicado, se pensaba esta semana, pero probablemente la semana próxima porque Trump está ahora en Vietnam. Ahí se puede tal vez entender mejor cuáles fueron las contribuciones de Cohen, que colaboró mucho con Mueller y que a diferencia de Manafort, un otro de los digamos, imputados por todo esto, parece que Cohen fue más sincero con Mueller. Mintió al Congreso, él lo admitió también, pero ahí también lo hizo muy bien porque dijo, lo hice por instrucciones del presidente. Ellos mismos editaron mi declaración al Congreso. Así que prácticamente está diciendo, el documento que yo di a ustedes y que era mentiroso, provino de la Casa Blanca. Lo editaron ellos, me lo dieron y yo lo comuniqué a ustedes. Así que se defendió muy bien.
claro que no sabremos mucho del informe de Mueller dependiendo de cómo el fiscal general Barr decidirá de publicar. Y mismo si lo publican, será a veces muy editado, así que hay muchas líneas negras que no se puede leer lo que es. Una de las preguntas que hoy le han hecho a Cohen ha sido si tenía conocimiento de si el fiscal y el equipo de fiscales de Robert Mueller estaban investigando algunas líneas que hasta ahora no eran conocidas. Y su respuesta, sucinta, ha sido sí. ¿Qué cree que está investigando Mueller, que Cohen dice que Mueller hace, pero que no se conoce aún? Yo creo que se refiere también mucho a lazos de negocios entre la organización Trump y plutócratas y crimen organizado, oligarcas de Rusia. Vale decir que para encontrar más lazos de influencia por parte de rusos y de los de Ucrania, que son simpatizantes con Rusia, sobre la política de Trump y sobre su llamada admiración para Putin y todo lo que es Rusia. Yo creo que es ahí a donde ellos están intentando de encontrar, digamos, todos los puntos de conexión. Naturalmente no lo revelan hasta ahora, él no podía revelar lo mismo si lo sabía, pero yo pienso que esto es uno de los puntos centrales, de demostrar que hubo lazos muy estrechos entre oligarcas rusos vecinos a Putin, asesores mismos de Putin, y la campaña de Trump. El punto principal de toda la investigación es de hecho esto, colusión. Como sabemos, Trump continúa a repetir, no hubo colusión. Bueno, no sabemos si hay o si no hubo, no sabemos lo que tiene Mueller. Podría ser que Mueller anunciaría que hay prueba. Si hay esto, será una cosa catastrófica para Trump, desde el punto de vista que él siempre negó que esto existía. Ese es el punto principal y central. Nos preguntábamos cuando preparábamos esta entrevista por qué ha ido al Congreso. Sabemos que Cohen, frente a los intentos de descrédito por parte de Trump y del abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, él quiso ser transparente y demostrarle a la opinión pública que estaba dispuesto a colaborar. Sabemos también que a los demócratas les interesaba poner a Mueller en la situación de una audiencia en el Congreso pública para poder amplificar las acusaciones de Cohen. ¿Qué lleva a Cohen a ir al Congreso? ¿Limpiar su imagen? ¿Simplemente eso? Bueno, para él esto es muy, muy importante. Claramente para él esta es la prioridad, de poder hablar al pueblo norteamericano. Lo puede decir en frente de un juez en una aula de tribunal, pero es solamente un poca gente en la prensa. Hoy millones de gente aquí en el extranjero lo escucharon. Y para él es intentar de rehabilitar su imagen, de admitir que él cometió crímenes, de decir que si pudiese rehacer todo no lo haría, y de pedir perdón a su familia, a sus padres, a la comunidad, intentar de restaurar su imagen y su credibilidad y de prácticamente también confirmar que mucho de lo que él hizo, lo hizo porque se lo ordenó Trump, porque él era naturalmente el abogado de Trump, abogado también en el sentido de la mafia, prácticamente, porque se puede bien comparar la relación que él describió con Trump como la relación entre ciertos abogados y los mafiosos. Vale decir que traicionan bastante su propia profesión para ayudar a sus jefes a hacer los crímenes que quieren cometer, pero hacerlo al margen de la ley, así que no sea inmediatamente evidente y que sea muy difícil de encontrar la prueba. Prácticamente podemos comparar la relación de Cohen con Trump como la de un abogado de un jefe mafioso, a donde la prioridad es que se oculte cómo se hizo. Nos recuerda de Shakespeare cuando él habla del rey Enrique II, que no quiere el arzobispo Thomas Becket porque lo está criticando mucho. Y cuando se reúne con sus caballeros dice: ¿quién me va a liberar de este arzobispo que me está enojando?
Él no dice mátenlo, él dice ¿quién me va a liberar? Y 2 días después, mientras el arzobispo está rezando en la catedral, alguien lo mata. Prácticamente es esta la manera en la cual Cohen describió la relación con Trump. Nunca él dijo Trump habla directamente, siempre habla indirectamente, que es típico, desde Shakespeare en Enrico II en la Edad Media a los mafiosos a Trump. Profesor Viano, gracias. Gracias por esos detalles, por esas explicaciones y por esas referencias también literarias que nos ayudan a comprender un poquito mejor el ambiente de relación entre Cohen, Trump, los legisladores y lo difícil que es hoy poder leer bien y en profundidad la política estadounidense. Siempre un placer. Gracias por invitarme. ¿Y usted qué opina? ¿Le cree a Michael Cohen o le cree a Donald Trump? Háganos llegar sus opiniones. @PoderLatino. Tiempo para la cultura, para terminar el programa con las recomendaciones de Alexandra Colonna Mil. Alexandra, que nos trae hoy una recomendación cinematográfica. Cinematográfica. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué nos propones? La película se llama Obvious Child, es del 2014 de una cineasta estadounidense que se llama Gillian Robespierre. Y tiene que ver con un tema que han tocado en el programa hoy, con el aborto. ¡Wow! ¿Por qué vale la pena verlo? Bueno, esta película, sorprendentemente, es una comedia, ¿no? Y se centra en el personaje de Donna, que es una comediante de estas de stand-up estadounidenses, pero la está pasando mal. Su novio la acaba de dejar por una de sus amigas y está, digamos que algo deprimida. Una noche, Donna va a un bar y conoce a un chico. Tienen química instantánea y unas copas de más, pasan una noche juntos, semanas después se entera de que está embarazada. Y ella decide abortar. Y la película se centra en el proceso de esa difícil decisión y en el camino a la clínica. La directora dice que ella quería, uno, corregir lo que consideraba unas pobres representaciones de los embarazos no planificados en el cine. Y 2, romper con el estigma alrededor del aborto. Y parece que lo logró porque fueron muchos los críticos que reconocieron a la película por la manera en que trataba este duro tema, por hacerlo desde un punto de vista poco político, o sea, no exclusivamente con un mensaje político y de una manera muy, muy humana. Por supuesto, tuvo sus críticos, ¿no? Esto es un tema muy controversial, pero del que no queremos hablar y del que es muy importante hablar. You didn't use a condom with pee farter? I remember seeing a condom. I just don't know, like, exactly what it did. Well, I'm accustomed to a smooth ride. Maybe you want to tell him. Why? You don't owe him anything. You don't even know this guy. Maybe he just deserves to know that, like, I'm not a psycho. Whoa, whoa! This happened, and I'm going to get an abortion. What's the matter, sweetie? Mom, can I come in bed with you? Talk to me. Obvious Child, del 2014. Gracias, Alexandra. A ti. Vamos a las redes sociales. En general me gusta el formato del programa, los invitados, tratamiento especializado de temas y el profesionalismo del presentador y sus colaboradores. Trato de verlos todas las noches. Edgar nos sonroja con su comentario. Gracias por vernos. Como usted, recibimos muchos comentarios también en esa línea y se lo agradecemos. Trabajamos pensando en ustedes. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por escogernos, por la generosidad de su tiempo. Les deseamos una feliz noche. Volvemos mañana. Que descansen.